Déjame un like en el video. Si llegamos a los 1000 likes, el próximo video será una recopilación de relatos de La Llorona. Sin más, comenzamos. La morgue. Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo y que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesado. Sinceramente no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre el lugar, que los muertos se levantan a las 3 de la mañana, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, y que puedes escuchar cómo los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento. Y eso que mi turno siempre había sido de noche, según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales. Mi primer turno en esa morgue fue la peor. Me pusieron de asistente a una chica, se veía muy distraída, casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar, no hablaba mucho. Me dejaba sola incluso por horas, y cuando regresaba, me decía que estaba haciendo otras cosas que no eran su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que al otro día traería a mi asistente con el que había trabajado por años. Eran más de las 2:30 de la madrugada, cuando mi asistente salió. Le pregunté que a dónde iba. Me dijo que ya casi era hora. Me quedé extrañada. Quizá era la hora que descansaba. Como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Yo me quedé realizando el informe de una chica. Cuando vi la hora, eran las 2:49, y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre el lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba cansada, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas, cuando escuché que alguien se acercaba por el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que rondaba por el pasillo. Me daba un poco de miedo encontrarla, y es que no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó, indicando que ya eran las 3 de la mañana. Sin darle importancia, decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo, cuando de repente se apagaron todas las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó completamente helada. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en la que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos, me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso, ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer, todos ya sabían lo que vi. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada me dijo: «Sé lo que viste. Qué mala onda de que te hayan dejado sola sin avisarte nada». «¿De qué me habla, doctor?» «Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada. Pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital, y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada, a las 3 para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital, y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta, y quien mató a los doctores fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana.
Es por eso que a las 3 el diablo viene a jugar con los muertos. Él hace que hablen, incluso hasta que se levanten de las mesas. Me habían contado esas cosas, pero yo no creía, y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. Pero, ¿de qué chica me hablas? Aquí no hay ninguna chica de asistente. Claro que sí, ¿cómo que no? Era una chica distraída que me dejaba sola a veces. Casi no hablaba. Niña, si yo fuera tú, ya no regresaría a esa morgue. La chica que dices, seguramente es la misma que mató a la anciana. No puede ser. Estuvo conmigo casi toda la noche. No, niña. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana, ni el doctor y su asistente han querido dejar este lugar. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Pero lo que vi me dejó traumada, así que ya no quise volver más. En ese lugar, aún necesitan a un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 de la mañana. Relato anónimo. Niños en la morgue. Estábamos en la sala de autopsia cuando nos llevaron el cuerpo de un niño de aproximadamente 9 años. Nos pidieron que lo revisáramos de inmediato, ya que al día siguiente sus familiares llegarían a recogerlo a temprana hora. Eran más de las 9 de la noche, así que cuando terminamos el informe del cuerpo que teníamos en la mesa, nos tocaba realizarle la autopsia al niño. En su cara se veía que era un niño simpático. Aún tenía una sonrisa. No quise tocarlo, ya que para mí era duro tener que revisar el cuerpo de un angelito. Así que le pedí ayuda a mi asistente que le hiciera el informe de vista nada más, ya que nos habían dicho que el niño murió a causa de un golpe que recibió en la cabeza cuando jugaba con su hermanita. Terminamos el informe cuando entraron con otro cuerpo pequeño. Esta vez era una niña de 5 años. Lo curioso es que murieron de la misma manera. Simple coincidencia, pensé. Al igual que al niño, nos pidieron que revisáramos de inmediato, porque sus familiares llegarían temprano a recoger el cuerpo. Y como ya dije, para mí era duro tener que revisar el cuerpo de un niño. Así que hicimos la misma rutina. Un informe de vista. El tiempo pasó rápido. Ya era la 1 de la madrugada cuando decidimos ir a descansar un poco. Teníamos un cuarto pequeño donde podíamos descansar tranquilos. Después de platicar un rato me quedé dormido, cuando de repente una voz me despertó. Era la voz de una niña que venía del pasillo. Yo quedé helado. Me imaginaba lo peor estando en la morgue. Quise despertar a mi ayudante, que se había quedado del otro lado donde había un sofá, pero me di cuenta que no estaba. Qué raro, ¿a dónde habrá ido?, pensé. Estaba tratando de averiguar de quién era esa voz, cuando escuché un grito que venía del pasillo. Salí a ver lo que pasaba, cuando vi unas sombras que entraron a la sala de autopsias. No le di importancia, ya que vi a mi ayudante pálido con una mueca de terror. Lo llevé al cuarto casi arrastrándolo, ya que él no reaccionaba. Cuando al fin reaccionó, le pedí que descansara, pero me dijo: «Los niños no están muertos. Acabo de verlos jugando en el pasillo». «No puede ser», le dije yo. «Yo sé que eran ellos. Yo los vi. Está bien, cálmate. Trata de descansar». Nos quedamos platicando cuando escuchamos que alguien estaba en la sala de autopsias. Se escuchaba que estaban buscando algo. Todas las cosas que utilizamos para trabajar cayeron al suelo. Seguido de eso, se escucharon risas de inocentes niños. Sin duda alguna, eran los niños que habíamos revisado hace poco, ya que eran los únicos niños que teníamos en la morgue, y nunca antes nos había pasado eso.
Sus travesuras siguieron hasta las 4 de la mañana. Yo no quise salir a ver, ya que la mirada de mi ayudante me decía que no lo hiciera. Cuando por fin amaneció, salimos a ver si en realidad eran los niños los causantes de aquel suceso. Pero los cuerpos seguían donde los habíamos dejado. Pero nos sorprendió ver todo tirado. No había explicación lógica para ello. Fue la peor noche que pasé en la morgue y mi ayudante ya no volvió a ser el mismo, ya que me contó que él miró a los niños correr tras de él, y eso fue lo que hizo que soltara aquel grito. Son tantas cosas que nos han tocado vivir, pero esa fue la peor para mí. Relato anónimo. La chica de la morgue. Ya me había acostumbrado a ver cosas extrañas en la morgue donde trabajaba, desde fantasmas en el pasillo, muertos que realizaban algún movimiento, en fin, son cosas que pasan en estos lugares donde se encuentran tantos cuerpos sin vida. Pero nunca había visto que un muerto se levantara a preguntar por alguien. Todo comenzó un día normal. Los cuerpos entraban y salían de la morgue. Fue un día duro para mí y mi ayudante. Estábamos haciendo unos informes cuando escuchamos unos pasos en el pasillo. No le dimos importancia, ya que eran casi las 10 de la noche y a esa hora siempre nos venía a saludar el guardia del hospital. Pero nos extrañamos cuando nadie entró. Pensamos que el guardia solo nos vino a ver y no quiso saludar porque vio que estábamos algo ocupados. Pasaron como 2 horas después de eso, cuando el guardia llegó a saludarnos. Buenas noches, ya casi terminan. Sí, ya casi. Solo nos falta hacer un último informe. Me parece bien. Por cierto, ¿dónde está la chica practicante? Nos quedamos extrañados. ¿Cuál chica practicante? Una chica que encontré en el pasillo. Dijo que estaba con ustedes. Pues, qué raro. Nosotros no tenemos el permiso de dejar entrar a nadie, y menos a estas horas. No me vengan con esas bromas. Yo hablé con ella. Está bien, pero dinos cómo era. Ella era blanca, alta, tenía un lunar cerca de la boca. Por casualidad, ¿no tenía una cicatriz cerca del ojo derecho?, preguntó mi ayudante. Ya ven que sí está con ustedes, dijo el guardia. Sí, aquí está, ven a verla, dijo mi ayudante mientras revisaba el cuerpo de uno de los muertos que estaban en la plancha. El guardia reaccionó y salió corriendo sin decir nada. Yo fui detrás de él para ver si podía ayudarlo, ya que salió muy asustado del lugar. Cuando entré de nuevo donde estaba el cuerpo de la chica, mi ayudante la estaba revisando. Le dije que lo dejara, ya que nuestro turno había terminado, y quienes iban a reemplazarnos ya habían llegado, y estaban con el guardia que no se quitaba el susto por hablar con alguien que ya había muerto. Mi ayudante estaba por dejar el cuerpo, cuando de pronto, la chica se levantó y preguntó por su novio. Los dos salimos corriendo mientras escuchábamos cómo la chica lloraba. Llegamos a donde estaban los demás y le contamos todo lo que había sucedido. Otro forense nos dijo: no se asusten, algunas almas no aceptan que ya no pertenecen a este mundo y tratan de reanimar su cuerpo, haciendo que estos se muevan y pregunten por la persona que más amó en la vida. Él lo decía como si fuera algo natural. Él era un veterano y seguramente ya había vivido tantas situaciones similares. Pero para mí, esa noche fue la peor de mi vida. O eso creí, ya que apenas estaba empezando mi trabajo de forense. Y muchas, pero muchas más cosas paranormales me esperaban en la morgue. Aunque parezca imposible, estas cosas nos toca vivir a los forenses. Relato anónimo.